Hola chiquillos, bueno, pasamos a la segunda propiedad coligativa llamada aumento del punto de ebullición. Ok, entonces, para que nosotros podamos aumentar el punto de ebullición de una solución, nosotros tenemos que siempre recordar con respecto a la propiedad anterior. Ok, entonces, para poder aumentar el punto de ebullición, nosotros tenemos que... Disculpen. Tenemos que agregar un soluto no volátil. Esa es la primera condición. Cuando ustedes agreguen un soluto no volátil al agua, por ejemplo, obviamente el mismo ejemplo de recién, nosotros lo que vamos a hacer es dos cosas. Si yo tengo un vasito de agua, le agrego NaCl. Al hacer la mezcla e interacción soluto-solvente se generan dos cosas. Disminuye la presión de vapor, pero automáticamente aumenta la temperatura de ebullición. ¿Por qué aumenta la temperatura de ebullición? Porque nosotros tenemos que entender que la temperatura de ebullición se mide cuando la presión atmosférica se iguala a la presión de vapor. Entonces, si nosotros provocamos un descenso en la presión de vapor, significa que me va a costar mucho más poder alcanzar esa presión atmosférica, obviamente dependiendo de dónde esté. Si estamos a nivel del mar, obviamente me va a costar mucho más y es por eso que se dice que cuando ustedes le agregan un soluto no volátil, disminuyen la presión de vapor y eso por consecuencia aumenta la temperatura de ebullición. Porque para poder alcanzar esa temperatura voy a tener que aplicarle más energía. ¿Por qué más energía? Porque piensen que están habiendo una interacción soluto-solvente. Entonces esa interacción soluto-solvente genera una barrera. Entonces generar esa barrera, eso impide que las moléculas de agua que no están interactuando con el soluto le cueste mucho más poder salir de la superficie de ese líquido. Entonces por eso ahí aumenta la temperatura de ebullición. ¿Ok? Entonces, esta propiedad, al igual que la anterior, también depende de la cantidad de sustancia, es decir, a mayor concentración, ya sea en este caso o cantidad de soluto, mayor es la temperatura de ebullición. Entonces, ¿de cómo lo relacionamos? Si agregamos un soluto no volátil, disminuimos la presión de vapor, aumentamos la temperatura de ebullición, pero esa temperatura de ebullición cada vez va a ser más alta dependiendo de la cantidad de soluto que yo le agregué. Es decir, si yo tengo 25 gramos de azúcar y tengo 10 gramos de azúcar, claramente que la que tiene 25 se va a ebullir mucho más alto que la de 10. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de soluto. ¿Ok? Esto que está acá, ojalá no lo olviden porque esa es la relación en cuanto a la cantidad y a lo que provoca el agregar un soluto no volátil. ¿Ya? Para poder calcular esta propiedad, nosotros tenemos un delta TE. El delta TE corresponde a lo que se llama variación, es decir, cuántos grados va a aumentar esa temperatura. Para calcular el delta TE se puede hacer de dos formas, ya explicaré la segunda forma. El delta TE es igual a la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro. ¿Eso qué significa? Que si es agua, nosotros vamos a decir que ese dato es 100 grados Celsius. Si es otro solvente que ustedes no conocen, deberían dar la temperatura. Pero en el caso del agua, muchas veces en los ejercicios no va a estar explícito el dato, porque eso es, entre comillas, como cultura general. Así que si ustedes hablan de agua y le preguntan a qué temperatura ebulle, deberían saber que es a los 100 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, el delta T es igual a la temperatura de ebullición de la disolución y la temperatura de ebullición del disolvente puro. Esta fórmula se usa siempre para calcular ya sea la temperatura de ebullición de la disolución o en algunos casos la temperatura de ebullición del disolvente. ¿Ok? A no ser que me den estos dos datos y yo pueda calcular el delta T. Pero eso es poco uso, poco probable que les den estos dos datos para sacar el delta T. ¿Ok? Y si les dan estos dos datos, les van a pedir el delta TE, pero le van a pedir otra cosa más, ¿ok? Pero tenemos que manejar ambas fórmulas. En el caso de la otra fórmula para calcular la variación de la temperatura de ebullición, como ya sabemos, estas propiedades dependen de la cantidad de sustancia, entonces nosotros el delta TE lo vamos a multiplicar
por una constante que se llama constante bulloscópica y la molalidad. La molalidad, les recuerdo que son los moles partido en kilogramos del solvente. ¿Ok? Y esa constante también es un dato que está calculado, está determinado y también se los van a entregar. ¿Ok? Entonces, para calcular el delta T va a ser igual a la constante por la molalidad. Y ahí tenemos ambas fórmulas que son necesarias para poder determinar ya sea la variación, es decir, cuántos grados va a aumentar, o la temperatura de ebullición de la disolución, es decir, como el total. ¿Ya? Entonces, vamos a unos ejemplos para que así podamos, de cierta forma, entender mejor la propiedad. Dice, al disolver 20 gramos de urea, masa molar, 60 gramos partido en mol, en 200 gramos de solvente, se observa que el punto de ebullición de la solución es de 90 grados Celsius. Determina el punto de ebullición de un solvente puro cuya constante bulloscópica es de 0,61 grados Celsius partido en molar. La pregunta en este ejercicio es, determine el punto de ebullición de un solvente puro. Entonces, yo para poder hacer esto, me acuerdo de las fórmulas. Delta T es igual temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Después, la otra fórmula era el delta T es igual a la constante bulloscópica por M. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando en el ejercicio? Me están preguntando por este dato. Entonces, para preguntarme por ese dato, yo necesito tener la temperatura de ebullición de la solución y el delta T. Si yo leo el problema en la parte donde dice se observa que el punto de ebullición de la solución es de 90 grados Celsius. Ahí me están entregando ¿qué dato? El dato de la temperatura de ebullición de la solución. Por ende, me queda a mí solamente de calcular el delta T. Entonces yo parto este ejercicio calculando el delta TE. Y para eso necesito la constante y necesito la molalidad. En el ejercicio no me dan la molalidad, pero me están dando el soluto. ¿Y por qué ese es el soluto? Porque está en menor cantidad. Y me están dando el solvente. Entonces, cosa de calcular la molalidad. Moles partido en kilogramos de solvente. Los moles es lo mismo que decir gramos partido por masa molar partido por kilogramos de solvente. Reemplazo los datos, me quedaría 20 dividido en 60 dividido en 0,2 porque tengo que pasar a kilogramo y kilogramo es dividir la cantidad de gramos y hacemos la división. 20 dividido en 60 dividido en 0,2. Eso me da un total de 1,66. Entonces ya tengo la molalidad. Ahora reemplazo en el delta T. Constante bulloscópica 0,61 grados Celsius partido en M. Por la molalidad, que en este caso es 1,66 M. Se me va la molalidad y todo me queda como delta TE. 0,61 por 1,66. Eso me da un resultado de 1,01 grados Celsius. Ese dato que está ahí es la cantidad de grados que va a aumentar. Pero a mí me piden, la pregunta es la temperatura de ebullición del solvente puro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar ese dato. Y al despejar ese dato me quedaría así. Temperatura de ebullición del solvente puro. Eso va a ser igual a temperatura de ebullición de la solución menos el delta T. Entonces ahora reemplazo. ¿A qué temperatura ebullía la solución? A los 90 grados Celsius. Menos en la variación de la temperatura 1,01 grados Celsius. Hacemos la resta y me quedaría 90 menos 1,01. Y al final la temperatura de ese solvente puro era 88,9 grados Celsius. Y ahí tenemos la respuesta a la pregunta con respecto a la temperatura de ebullición. ¿Ok? De esa forma nosotros tenemos que ir aplicando estos ejercicios.
entendiendo cuál es la pregunta, qué datos me entregan y empezar a despejar, porque en el fondo ambas fórmulas a mí me pueden servir para llegar a un resultado. ¿Ya? Una cosa importante que este factor que vamos a incluir en las propiedades coligativas, especialmente en las tres últimas, es decir, aumento de la temperatura de ebullición, descenso del punto de congelación y la presión osmótica, es el factor de Van Hoff. El factor de Van Hoff solamente se va a aplicar para cuando el soluto es iónico. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tomar los compuestos, en este caso el soluto, y lo vamos a analizar con nuestra tabla periódica. Si el soluto está formado por metal más no metal, es considerado iónico. Entonces automáticamente ahí nosotros deberíamos aplicar nuestro factor de Van Hoff, que se representa con una letra I. Generalmente los compuestos iónicos están formados por el grupo 1 y el grupo 2 en el caso de los metales, y en el grupo 6 y el grupo 7 de los no metales. Ok, eso es generalmente. Entonces tenemos que identificar muy bien una vez que nosotros tengamos el soluto para poder saber si hay que o no que aplicar el factor de Van Hoff. ¿Ok? ¿Y cómo se determina el factor de Van Hoff? Aquí hay una fórmula, pero yo se lo explico de una forma más fácil. Por ejemplo, CaCl2. Para obtener el factor de Van Hoff, nosotros tenemos que tener iones, los iones presentes que existen en ese compuesto cuando se disuelve en el agua. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a tomar el compuesto, lo van a dividir en dos, es decir, van a separar el primer elemento de lo que acompaña. Entonces quedamos calcio y cloro. El primer elemento es positivo, el segundo es negativo. ¿Por qué? Porque el metal siempre es positivo y el no metal siempre es negativo. Y en el caso de los iónicos se ordenan siempre así, metales y no metales. Una vez que ya separé las cargas, tenemos que obviamente igualarlas, porque al restarlas me tiene que dar 0. Más 1 menos 1 me da 0, podríamos decir que ya está perfecto. Pero el compuesto acá tiene un 2. Ese 2 indica la cantidad de átomos. Por eso ese 2 se debe colocar delante en este caso del cloro, porque ahí yo digo 2 veces cloro, tal como lo aparece en el compuesto. Cloro 2, hay 2 átomos de cloro dentro de este compuesto. Lo mismo aquí, hay 2 cloros negativos, hay 2 iones negativos. ¿Ok? Y ahora igualamos las cargas. 2 por 1 me quedaría menos 2 y acá tengo más 1. ¿Qué hago para que esto me dé 0? Tendría que a este lado multiplicarlo por 2. ¿Pero dónde coloco ese 2? En la parte de arriba. ¿Por qué arriba donde está la carga y no adelante? Porque si lo coloco adelante, asumimos que es cantidad. Y en este caso, el calcio es solo 1, no pueden ser 2. Y ahí ya estaríamos listos. Entonces, ¿cómo sacamos nuestro factor de Van Hoff? Cuenten los iones. Un ion más 2 iones, factor de Van Hoff es igual a 3. ¿Ok? Entonces, usted me va a decir, ya, pero ¿qué hago con este factor? Este factor lo que va a hacer es modificar nuestras fórmulas. Es decir, ese es, el delta Tc. Delta Tc de congelación, y aquí sería el delta Tb. ¿Qué cambio hay? En la fórmula que usa la constante y la molaridad, nosotros debiésemos colocar nuestro factor. Es decir, multiplicarlo a esas dos variables. A la molaridad y a la constante crioscópica, o en este caso a la ebullioscópica. ¿Ya? Eso solamente se puede hacer cuando yo tengo un soluto no volátil de características iónicas. Si no es iónicos, no se aplica el factor de Van Hoff. ¿Ok? Solamente para compuestos iónicos. Entonces, ejemplo, ¿cuál es la variación respecto al punto de ebullición del agua de una solución acuosa de 1 mol partido en kilogramos de NaCl? Me preguntan por la variación, o sea, me preguntan por el delta Te. El delta Te sabemos que es la constante ebullioscópica por M. ¿Ok? Y ahí ya se identifiqué la fórmula. Ahora, ¿qué datos tengo? Me están dando la constante y me están dando la molaridad. Pero yo ahora, ¿qué tengo que hacer? Fijarme en el compuesto. El NaCl está formada por metales y no metales, por ende eso es iónico. Entonces, ¿qué significa? Que yo a esta fórmula voy a tener que aplicar
mi factor de Van Hoff. Y ahora reemplazamos los datos y hacemos el cálculo. El delta T es igual a la constante, 0,52 grados Celsius partido en M. Lo multiplico por la molaridad, un M, por el factor. El factor de Van Hoff en el caso del NaCl sería NaCl se separa en Na más, Cl menos. Verifico la cantidad de átomos. Un sodio, un cloro, un cloro. Igualamos las cargas, más 1 menos 1 me da 0. Por ende, el factor de Van Hoff en este caso del NaCl es 2. Y ahí obtenemos el delta T de B. Y eso es igual a 1,04 grados Celsius. Es decir, en este ejercicio, la variación de esa temperatura va a ser de 1,04 con respecto al punto de ebullición del agua. Y ahí tenemos nuestra segunda propiedad coligativa.